epidemiología crítica que hemos desarrollado en diferentes espacios de gestión de gobierno. Esta presentación, Epidemiología Clínica, algunas experiencias en Venezuela, es realizada por la doctora Xiomani Palacios y la licenciada Laura López, trabajadoras del Viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud y cursantes del Diplomado de Epidemiología Crítica, que se vienen desarrollando conjuntamente con el tramo de Epidemiología Crítica de la Maestría de Salud Colectiva. La doctora Marisela Bermúdez, viceministra de Salud Colectiva y compañera maestrante, quien fuera lideresa del proyecto Creando Información para la Salud y la Vida, Condiciones de Vida y Situación de Salud, desarrollado en el municipio Libertador de Caracas. El sociólogo José Luis Fernández, con quien hemos tenido la suerte de construir, compartir, acompañar y aprender haciendo estas experiencias, navegando en el maravilloso mar de los sueños, donde la brújula que nos ha orientado y nos orienta fue y ha sido la de Otro Mundo es Posible. José Luis, además de haber sido uno de los actores fundamentales en el proyecto desarrollado en la Dirección de Salud de la Alcaldía de Caracas, también participó en el proyecto Observatorio Metropolitano en los procesos de formación de líderes comunitarios y en el Diplomado de Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud en la Dirección de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, proceso desarrollado de manera simultánea, los cuales se complementan y subsumen entre sí. A José Luis Fernández, nuestro más profundo y sincero agradecimiento por acompañarnos en esta presentación, y quien les habla, la doctora Luisa Castillo, que he tenido el privilegio de formar parte de los diferentes equipos de trabajo en las diferentes gestiones de gobierno municipal, estatal y nacional, y a quien esta maestría le brinda la oportunidad de encontrarse nuevamente con grandes amigos y de compartir estas experiencias. La presentación está diseñada en 4 partes. En la primera parte, Xiomani y Laura nos recrean algunos conceptos vistos a lo largo del tramo de epidemiología crítica y que han sido ejes orientadores del desarrollo de las experiencias desarrolladas. En la segunda parte, Marisela nos da a conocer sobre condiciones de vida y situación de salud en el municipio Libertador, propuesta desarrollada en la parroquia Sucre del municipio Libertador, para luego ser replicada en el Junquito y en el 23 de enero. En la tercera parte, quien les habla le presenta la contradicción entre los propósitos del Estado y el enfoque metodológico, identificación y representación de necesidades sociales. Y en la cuarta parte, José Luis presenta la experiencia del Observatorio Metropolitano de Calidad de Vida y Salud, la Escuela de Líderes Comunitarios y el Diplomado de Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud, dirigido a líderes y lideresas de las comunidades como los servidores y servidores públicas respectivamente. Antes de adentrarnos en el tema, quiero señalar que si bien desde los años 70 se venían realizando trabajos en los espacios de la academia que trataron de demostrar la relación entre salud y las condiciones de vida, fue con Aristóbulo Turiz como alcalde de Caracas que se implementó una propuesta como esta en un espacio de gestión, en un área urbana como la ciudad de Caracas y en una parroquia populosa y poblada como la parroquia Sucre, ubicada al oeste del municipio Libertador. La directora de salud para ese entonces fue la doctora María Urbaneja, militante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Salud Colectiva, quien desde ese espacio de gestión promovió el abordaje por medio de nuevos y distintos paradigmas, implementando una forma alterna de concebir, abordar y gestionar los problemas de salud, aspecto novedoso en el momento que siguen estando vigentes y que han marcado un camino para seguir avanzando. Esta práctica ha sido la base para las otras experiencias desarrolladas en el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor. En este contexto se desarrolló el proyecto Creando Información para la Salud y la Vida, Condiciones de Vida y Situación de Salud en el municipio Libertador, para hacer visibles las desigualdades y las inequidades, evidenciando las condiciones en que se produce la reproducción social de los grupos humanos en una sociedad, incluyendo las dimensiones de trabajo, la calidad y cantidad de formas de bienes y servicios y sus valores de uso, al acceso y realización de expresiones culturales y políticas, la calidad del ambiente, entre otros, en un proceso permanente y contradictorio entre lo que protege y deteriora el proceso vital humano. Posteriormente, en el 2002, desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, se desarrolló una propuesta para la identificación y representación de necesidades sociales que partía del desarrollo de un pensamiento estratégico en las políticas públicas por la calidad de vida y salud. Este pensamiento se estructuró a partir de los
Desde las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, donde se estableció el Estado democrático, social de derecho y de justicia, la universalización de los derechos sociales con equidad, la construcción de una nueva ciudadanía y específicamente el derecho a la calidad de vida y salud. Surgiendo así el Plan Estratégico Social, conocido por sus siglas como el PES, cuyas directrices fueron las de orientar la función de las políticas públicas hacia el imperativo ético de responder a las necesidades sociales con universalidad y equidad, adoptar la estrategia de promoción de calidad de vida y salud, buscando la preservación y el desarrollo de la autonomía de individuos y colectividades, reorientar el modo de atención conformado en redes públicas y sociales dentro de los ámbitos nacional, estatal y municipal, que actúen como espacio de gestión transsectorial de políticas y acciones en territorios sociales, y la construcción de una nueva institucionalidad pública. Este enfoque, desde el punto de vista conceptual, profundiza lo desarrollado por la alcaldía en 1993, aunque desde el punto de vista metodológico limitó la propuesta. Luego, entre los años 2004 y 2008, en la gestión de Juan Barreto como alcalde mayor y con las doctoras Asia Villegas, luchadora social y subsecretaria de salud en un primer momento, y luego con la doctora Luisana Melo, luchadora social, militante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y del Movimiento de Salud Colectiva y coordinadora de esta maestría, retoman este enfoque y lo implementan en los territorios sociales con amplia participación de líderes y lideresas de la comunidad y con las y los servidores públicos, como lo evidenciará José Luis en su exposición. Marco conceptual. Al trabajo realizado se le articula una serie de conceptos metodológicos y praxeológicos que expresan el acercamiento a la epidemiología clínica. En cada disciplina científica y campo de investigación, a lo largo de la historia, se observan categorías alrededor de las cuales se constituyen los paradigmas interpretativos diferentes. En este caso, vamos a abordar las categorías básicas de la epidemiología clínica, como lo son el metabolismo social, la determinación social y la reproducción social. El metabolismo social es el proceso por medio del cual los seres humanos organizados en sociedad, independientemente de su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, circulan, transforman materiales o energías que provienen del mundo natural, y en ese modo es como se establece la relación de una sociedad con la naturaleza para convivir con ella, para dominarla, explotarla o destruirla. Frey expresa que el ser humano, por medio de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo que se produce entre la naturaleza y él. A través de ese movimiento actúa sobre la naturaleza exterior y la cambia, y de ese modo cambia simultáneamente su propia naturaleza. En cuanto a lo que es la determinación social, podemos decir que es el eje de la crítica al paradigma empírico-funcionalista de la epidemiología basada en la historia natural de la enfermedad, el cual redefine las herramientas para abordar la relación entre la producción social, los modos de vivir, enfermar y morir. La determinación social es una de las tres categorías centrales de la propuesta para una epidemiología crítica, enunciada desde los mediados de la década del 70. Se fundamenta en la multifactorialidad de elementos que explican los riesgos para la salud dependiente de las condiciones ambientales, sociales y económicas del individuo. La reproducción social se refiere a la génesis y desarrollo de las relaciones sociales que van más allá del trabajo como relación con la naturaleza. Surge como una herramienta básica para comprender las formas en que se configuran y transforman la enfermedad, la muerte, el estar bien o sano. La reproducción social está constituida por elementos inseparables como son la producción social y la reproducción social. La producción social está relacionada con el proceso social trabajo. El proceso social trabajo es el conjunto de actividades que realizamos en un territorio determinado relacionadas con ese entorno en el cual nosotros convivimos laboralmente.
sujetos, donde sean relaciones subjetivas, donde estamos inmersos en un conjunto de procesos o situaciones que pueden favorecer o perjudicar la salud mental. Por otro lado, la reproducción social está relacionada con aquello que nosotros realizamos a diario, no relacionado con el trabajo. Por ejemplo, cuando nos alimentamos, cuando nos desplazamos de un lugar a otro o cuando establecemos relaciones con nuestro entorno ecológico. Cuando nos relacionamos afectivamente con otras personas, a todo esto se le llama reproducción social. En la medida que tenemos un equilibrio entre producción social y reproducción social, entonces se puede decir que estamos en entornos saludables y que se dan las condiciones para el desarrollo de la vida. Ahora bien, en cuanto a los niveles de transformación de análisis de la epidemiología empírica, la epidemiología empírico-analítica asume como un pilar interpretativo la noción del lugar para las descripciones que construye. En cambio, la epidemiología crítica supera esa noción restrictiva y propone una construcción innovadora del espacio de la salud urbana, retomando los aportes de la teoría crítica del espacio y la geografía, articulando estos avances con los de la propia epidemiología desde una perspectiva de la determinación social en salud. La concepción crítico-social de la salud sostiene que la salud colectiva se fundamenta filosófica y metodológicamente en el pensamiento crítico dialéctico materialista, que asume el proceso salud y enfermedad como una confesión biológica sometida a la determinación constante de los procesos históricos sociales que se van tejiendo en el modo de producción y reproducción social. Para esta concepción se utilizan variables que son personas, tiempo, lugar, con un poder explicativo que supera la connotación natural al ser reconceptualizada. La variable persona pasa a ser considerada en su condición como clase social. La variable lugar también recupera su carácter geohistórico con su carga cultural y se le denomina territorio social. Y la variable tiempo, relacionada con los procesos de correspondencia con los modos de producción, diferenciando lo estructural y lo coyuntural, se le denomina historia. Las nociones empíricas de lugar, tiempo y persona siguen sometiendo al pensamiento de la salud pública y de la epidemiología a un encuadre empirista y continúa multiplicando en formas más actuales de investigación en salud y entonces busca una apertura hacia las relaciones de la salud con el contexto de la vida. Se proponía la solución de la epidemiología ecológica empírica basada en los principios parsonianos de la teoría de los sistemas de equilibrio que congelaba la relación entre agentes, huéspedes y ambiente en un proceso de historia natural de la enfermedad. Con este tipo de herramientas no es comprensible un orden social que mercantiliza la naturaleza, ni el rico movimiento dialéctico que se da entre lo natural biológico y lo social, pues el molde estático y rígido de la ecología empírico-funcional reproduce la cosmovisión positivista que separa al sujeto de un mundo de objetos que lo rodea y convierte las relaciones sociedad, naturaleza y social biológica. Continuando con las nociones teóricas que se abordan en la presente disertación, cuando se habla sobre territorio, debemos trasladarnos al escenario fundamental donde transcurre la vida, ya que en él se expresa la condición de existencia material de las sociedades como resultado de los procesos productivos y reproductivos que allí ocurren, tal como lo mencionan los autores Sánchez de León en su obra Territorio Salud, una mirada para Bogotá, ¿ya? Y Jiménez Novoa en su investigación Producción Social del Espacio, el Capital y la Lucha Social en la Disputa Territorial, en donde muy resumidamente ellos mencionan que el lugar material donde se desarrollan las relaciones sociales y se emplaza la infraestructura necesaria para el proceso productivo es el territorio. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que el territorio tiene su delimitación espacial, su perfil histórico, demográfico, epidemiológico, social, cultural, económico, ambiental, entre otros, ¿verdad? Como lo expone el autor Miranda en el año 2008 en su obra Territorio, Ambiente y Salud, es preciso, ¿verdad?, concebir el territorio como un espacio físico, geográfico, cuyas coordenadas se encuentran bien delimitadas. Sin embargo, las sociedades, aún más hoy en día en pandemia, no se pueden dejar de ampliar la comprensión de lo que realmente se encuentra inmerso dentro de un territorio,
ya que en él se configuran el malestar o bienestar de las poblaciones que lo habitan, siendo preciso entender y abordar las causas de las desigualdades en los procesos de salud, enfermedad y muerte, que ocasionan las diferencias en las formas de enfermar, morir, en las formas de sufrir y en las posibilidades de bienestar, tal como lo plantea el profesor Jaime Bray en sus obras de Epidemiología Crítica, Ciencia Emancipadora e Interculturalidad e Informe Alternativo de la Salud en América Latina. Por eso podemos mencionar, ¿verdad?, de todas estas investigaciones que se han clasificado de acuerdo a los autores Borde-Ellis y Torres Tobar, 3 tipos de territorio: el de acumulación extractivista de desposesión, los territorios de sacrificio y los territorios de configuración de la vida hacia el buen vivir. Para mencionar lo que es los territorios de acumulación extractivista y desposesión, es importante tener en cuenta que en la búsqueda de la exportación de las materias primas, como ecuación macroeconómica que deriva de la forestación, la contaminación de ríos, lagos, mares, suelos, pérdida de la biodiversidad, destrucción de todos esos recursos naturales que posibilitan la vida, para desarrollar un sistema centrado en la búsqueda frenética de la ganancia, como lo menciona el profesor Jaime Bray. Y también la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, producto de esta acumulación extractivista, se encuentra toda la herencia de agrotóxicos que se han generado en todos los territorios, ¿verdad? Como una matriz energética inviable, con un desgarramiento por ese extractivismo. No buscan recuperar los ecosistemas, al contrario, lo destruyen. Por eso es que en estas áreas, ¿verdad?, en estos tipos de territorios sometidos a este tratamiento malsano, la acumulación capitalista es totalmente, como se menciona y como se valida en lo que se puede ver en las fotos, inviable, insustentable, porque no permite, ¿verdad?, que estos territorios se generen para un futuro, al contrario, lo destruyen. Es importante entonces considerar que esta expropiación ecológica y de vida ecobiopolítica, como la señala el autor Machado Arauz, ¿verdad?, es una de las evidencias que predominan en nuestra América Latina. Los territorios de sacrificio se caracterizan por ser espacios urbanos marcados, urbanos en su mayoría, por las grandes contradicciones del modelo de desarrollo capitalista, donde se materializan los procesos de dominación, explotación y marginalización en la organización espacial de las ciudades, lo que ha ocasionado, ¿verdad?, que se refleja un malestar en sus habitantes, un malestar que se refleja de manera violenta en la segregación territorial y urbana que se realiza en estos territorios, ya que convierte a las zonas de sacrificio, ¿verdad?, en lugares en donde lo ambiental y lo social se encuentra determinado por grandes diferencias. Estos términos fueron adoptados por el profesor Marcelo Firpo Porto en el año 2013. Actualmente en las ciudades latinoamericanas se ha provocado e intensificado el ritmo de migraciones hacia las ciudades, ocasionando graves problemas sociales y de salud, además de marcar una brecha social en quienes lo habitan. En las presentes fotografías podemos ver, ¿verdad?, la favela de Paraisópolis en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Fueron tomadas en el año 1995 por el fotógrafo Tuca Vieira. Y también se observa el barrio pudiente de Morumbi, que está justamente frontera con esta misma ciudad, provisto de instalaciones deportivas de lujo en este barrio pudiente, y se refleja de manera muy tácita, ¿verdad?, todas las diferencias que se vienen hablando de los territorios de sacrificio. El territorio de sacrificio, en este caso la favela, ¿verdad?, se observa todo el tipo de necesidades, ausencias, carencias, que evidentemente en la otra parte de la ciudad, ahí cercana a ella, no existen. Tomando otras diapositivas de esta misma situación, se observa con mayor perspectiva diferentes tipos de edificios en donde la realidad económica, social, sanitaria que habita para quienes lo conforman es totalmente distinta de quienes viven en la favela o en las zonas de sacrificio. Ahí podemos ver, ¿verdad?, lo que realmente es el sufrir, es la flagelación de los derechos humanos y de todos los problemas que ocurren en esta zona, como ya se había mencionado anteriormente. Tenemos también los territorios de configuración de la vida y del buen vivir,
este territorio entendido como el escenario donde acontece la vida, la existencia con dignidad, tal como lo menciona el profesor Escobar. En estos territorios se consideran las dinámicas sociopolíticas como resultado de la transformación en la concepción del territorio, porque se prioriza la tierra, la Pachamama, una visión integral de la vida con las dinámicas esenciales que la componen. Desde los procesos de resistencia y lucha subalternos, desde la búsqueda por descolonizar el pensamiento y su acción, desde la construcción desde abajo, la defensa de la gestación de los territorios, ¿verdad? Como lo dice el profesor Porto Goncalves, hacia una nueva forma de vivir, el vivir viviendo, se pueden considerar otras formas de poder concebir la vida en un espacio territorial o en una territorialidad, como lo vamos a ver más adelante. Es interesante poder definir y saber que existen esas posibilidades, que existen otras visiones que van más allá de lo que actualmente hemos visto. Y tras esa búsqueda, tras esa nueva lucha, se debe seguir avanzando. Para seguir comprendiendo lo que es la concepción de un territorio, se deben definir entonces lo que es el territorio, que es el espacio donde sucede la vida y se produce el metabolismo sociedad-naturaleza. Pero también se encuentra la territorialidad, que es el sentido de identidad espacial que se le da a ese territorio por parte de quienes lo habitan, ¿verdad? Y quienes están en él o lo visitan. Y también se encuentra la territorialización, que son las formas de organización social que forman parte de ese sentido de identidad espacial, que forman y se encuentran inmersas dentro de ese espacio donde sucede la vida. Entonces es interesante poder entender que el territorio no solamente es algo geográfico, algo físico, algo delimitado por ciertas coordenadas, sino va mucho más allá, trasciende a la comprensión que normalmente se nos ha impuesto sobre el mismo. Y es interesante, ¿verdad?, conocer lo que significa el metabolismo sociedad-naturaleza. El territorio conecta la salud y la vida, en tanto en él se dan los procesos de producción y reproducción social, que son la base de la determinación social. Es el espacio territorial en donde se dan las relaciones de los procesos naturales y los procesos sociales, dominado como metabolismo sociedad-naturaleza, que bien lo menciona el profesor Jaime Breil. Dicho de una manera más sencilla por el mismo autor, la gente vive, enferma y muere dependiendo de las condiciones en que trabaja, ¿verdad? Los temas medios de producción, cómo vive, que son los medios de reproducción, y las dinámicas que se dan ligadas a este territorio. Entonces, cuando pensamos en este metabolismo sociedad-naturaleza, bien vale la pena reflexionar en todas esas premisas que suceden en un territorio en busca del buen vivir, como es los saberes colectivos, la armonía, la convivencia, la economía para la vida, la responsabilidad, el apoyo mutuo, la creatividad, el equilibrio, la interculturalidad, la Pachamama, el buen vivir, decolonizar territorio, cultura de vida y muchos conceptos más que están dentro de nuestros saberes ancestrales y dentro de las comunidades, que bien sería bueno conocer y poder investigar aún más. La cartografía social es un método de construcción colectiva relativamente joven en América Latina, basada en un proceso que se genera entre los sujetos participantes, quienes aportan marcas singulares, reflejando nuevos sentidos innovadores, espaciales, singulares, consensuados, de cómo se percibe la realidad ante una determinada situación o puntos de vista que se encuentran en la misma. Se utilizan, ¿verdad?, para realizar mapas sociales que contraponen, ¿verdad?, totalmente se oponen a lo que son los mapas tradicionales. ¿Por qué? Porque la cartografía convencional, como bien lo menciona el investigador Diez en su obra Cartografía Social, da un llamado hegemónico desprovisto de textura, conflicto y fenómeno. Son, incluso se podría mencionar, mapas que reflejan pensamientos lineales, ¿verdad?, cartesianos, territorios en donde ya solamente el poder estar impreso una imagen de cierta zona o cierta área, se menciona que ya es un elemento legal, en donde quien lo realiza ya ha determinado qué es, qué y qué cosas deben aparecer en ese mapa, incluso qué es lo bueno, qué es lo malo. Es interesante, ¿verdad?, que saber que esto se discrimina,
que no hay una representación colectiva, no hay una participación de los mismos. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la cartografía social y la cartografía convencional. Por eso actualmente hay varias escuelas que trabajan este tema de cartografía social. Hay quienes apoyan la escuela analítica, que pone énfasis en la ubicación de los objetos y la representación gráfica o iconográfica, y hasta la cátedra libre de cartografía social. Para mencionar de forma muy resumida lo que es el proceso de cartografía social o lo que se realiza en un taller de cartografía social, ¿verdad? Existen fases en este proceso de trabajo y involucrados. En este diagrama, ¿verdad? Existen dos elementos importantes, que son el diseñar un dispositivo y elaborar un derrotero. Esos son los dos elementos que menciona el autor Juan Díez en cuanto a iniciar la fase del proceso de cartografía social. El diseñar el dispositivo tiene que ver con la escogencia de todos los instrumentos, herramientas que se van a usar para la recolección de la información, el análisis de la información y la discusión, que también tiene que ver con todos los participantes, con todas las personas y cómo van a ser organizadas dentro de este proceso de interacción y de reconocer sus singularidades para poder entre todos llegar a un consenso, que es lo que se va a plasmar, ¿verdad? De manera gráfica, ya sea en un mural, sea en un mapa, sea en un plano, que se realice en conjunto, porque lo importante y lo principal dentro de la cartografía social es que tiene que ser algo participativo, que tiene que resultar del consenso. Eso es fundamental. Una vez, ¿verdad?, definido el dispositivo en el cual se plantea el objetivo a cartografiar, con quiénes se va a trabajar, las edades de los invitados, los referentes, los comunitarios, los líderes sociales, el espacio físico en donde se va a realizar, es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que este dispositivo debe ser democrático y participativo todo lo posible. Al continuar en el segundo elemento, que es el derrotero, se menciona que es un instrumento esencial que permite deconstruir el objetivo, pensarlo en capas o en diferentes estratos que se relacionan con el anclaje teórico de la pesquisa cartográfica, y va dirigido al ser diferenciado en estratos, en capas de colores. Por lo menos aquí en esta lámina podemos observar que hay tres tipos de estratos, ¿no? El color negro, el color rojo y el color lila. En el color negro se dibuja el área en la cual se encuentran los participantes, que es el barrio. En el color rojo se dibujan los problemas que ellos observan, que ellos perciben en el espacio público. Y en el color lila se dibujan las posibles soluciones que ellos mismos en consenso, en colectivo, logran, ¿verdad?, generar para ese espacio público. Es bien interesante que como esto es un proceso en donde la discusión, el compartir, la reflexión se mantienen en todo momento, los cartógrafos sociales deben estar muy atentos y enfatizarse en la observación de las sensaciones, las percepciones, las prácticas, las relaciones y conflictos para profundizar el análisis del territorio como un todo. Es bien interesante este derrotero porque de él depende mucho del éxito del proceso de cartografía social, porque es un instrumento de traducción entre el objetivo que se propuso en el taller y lo que realmente se interesa que se mapee. Es bien importante entonces considerar que dentro de la cartografía social se pueden lograr muchos aportes, muchos descubrimientos dentro de la zona o del área, el territorio que se está analizando. Tanto así que uno de estos aportes importantes son los devenires. Y los devenir, como lo menciona el mismo autor Díez, son ese consenso, son el resultado, son las conclusiones de todo el proceso que se ha realizado de cartografía social, mencionando claro que esta cartografía social es solamente un instrumento, es una herramienta que se utiliza para el análisis de la investigación social, mas no es como tal una postura absoluta. Es parte, como el autor lo menciona, de un granito de arena de todo el proceso, y de hecho también acota de que gracias a esta cartografía social se pueden conocer o explorar nuevas situaciones problemáticas o situaciones alternativas que se encuentran en determinado territorio. Y ese descubrir, ese devenir, ¿verdad?, se realiza en conjunto, en colectivo, que es lo más importante del proceso de cartografía social. Continuando con las presentaciones que me antecedieron, en especial la que nos ofreció la profesora Luisa Castillo,
nos adentramos al análisis de situación de salud según condiciones de vida en el municipio Libertador de Caracas, lo cual, para nuestro parecer, marcó un hito, un antecedente ontológico, epistemológico, praxeológico, que acerca una gestión de gobierno municipal al imperativo ético de dar respuestas a las necesidades sociales de las comunidades. En contraste con el análisis de situación de salud ASIS, direccionado desde la Oficina Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, lo cual representa un resumen que descontextualiza la realidad, desconoce la fuerza de la determinación social, las dimensiones de la reproducción social y la comprensión del metabolismo social, sociedad, naturaleza, en el proceso salud, enfermedad, muerte. La capacidad de la gestión pública se somete a prueba día a día. ¿Contribuye o no a fortalecer la cardinalidad, la viabilidad y la factibilidad emplazada por todo proyecto político? Cito a Norma Núñez. Se considera la gestión como filosofía y como práctica social en un marco que se dirige a alcanzar unos resultados, para tener impacto, para aproximarse al punto de los fines en un contexto. Es una acción con sentido humano, para dar cuenta del imperativo ético de responder a las necesidades sociales de la población. Ella publicó un artículo en la revista científica Salud Colectiva y Derecho a la Vida del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, CESACODEVI, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También los perfiles de salud o enfermedad de un determinado grupo de población están determinados por los procesos de reproducción social de sus condiciones objetivas de existencia, que es el nivel particular, que hemos denominado el nivel de los grupos sociales colectivos, los cuales están determinados por los procesos que rigen la reproducción general de esta sociedad, que establecen la forma particular de inserción de dicho grupo en tales procesos generales. Cualquier modificación a nivel de las condiciones objetivas de existencia de un grupo se expresará de una u otra forma en los procesos generales de reproducción. Cita la cual hago referencia también a lo que ha entregado Sulmani en su anterior presentación. Entre los procesos de niveles superiores e inferiores hay una relación de determinación y en el sentido contrario hay una relación de condicionamiento. Al interior de cada espacio o nivel existe también una dinámica de determinación y condicionamiento. Ya lo hemos conversado en las presentaciones anteriores, ¿verdad?, relacionado con esos niveles, esas dimensiones o dominios de los procesos generales, de los procesos particulares y los procesos singulares. Entonces, es una relación de determinación de las leyes y principios sobre las acumulaciones y de estas sobre los flujos de hechos, que producen al mismo tiempo una relación de condicionamiento entre flujos de hechos, los cuales producen acumulaciones biológicas y sociales y pueden forzar las reglas del sistema. Cito aquí a Pedro Luis Castellano en un documento que también fue facilitado por esta maestría, denominado Sobre el concepto de salud-enfermedad, descripción y explicación de la situación de salud. Esto fue en 1990. Ahora nos adentramos a la investigación realizada en el marco del desarrollo de una gestión de gobierno local. La alcaldía del municipio Libertador de Caracas, ahora denominada Alcaldía Bolivariana del municipio Libertador de Caracas. En la gestión del gobierno de Aristóbulo Istúriz, como nos adelantó Luisa, 1993-1996, donde tenía su eslogan: el gobierno con la gente, por la gente y para la gente.
Aquí, bueno, menciono una frase muy interesante de Semmelman, ¿verdad? Que nos entrega: estamos en presencia de una dialéctica configurada por una parte, por el sujeto social, sus proyectos y sus prácticas, y de otra, por la realidad como campo de estructuras sociales, instituciones y relaciones entre fuerzas en pugna por hacer realidad sus utopías. Bueno, eso es una referencia importante que, si bien la cogemos en esta maestría, es útil, ¿verdad?, para inscribir este gobierno revolucionario del profesor Aristóbulo Istúriz. Mostramos a continuación esta lámina utilizada entonces, donde la denominamos, como bien sabemos, el espacio de lo particular, el espacio de la reproducción de estas condiciones de vida, ¿verdad?, donde se reproduce lo biológico, lo demográfico, la conciencia y la conducta, las condiciones de vida y salud, lo económico, lo ecológico. Entonces allí se inscriben en estas dimensiones del proceso de reproducción social que ya revisamos con antelación. ¿Dónde iniciamos? Bueno, en una gran complejidad. La parroquia Sucre de Caracas. Allí podemos apreciar instrumentos importantes con la cual trabajamos, especialmente con el mapa censal del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En 1990 nos facilitaron estos mapas, una gran cantidad de mapas de la parroquia Sucre, que está dividida por segmentos censales. Eso es una división administrativa institucional a los efectos de facilitar el censo de aquel entonces. Una vez obtenida la información, se hizo un reacomodo, pues, de estos segmentos censales, pero es la manera que el INE tiene que trabaja para acercarse a la realidad demográfica, a las estadísticas demográficas del país en general. Presentamos los segmentos censales de la parroquia El Junquito, que en aquel entonces, bueno, refería al momento 1 de esta investigación. El cuadro que está a la derecha, apreciamos la constitución de los segmentos censales, 38 en aquel entonces, donde describían estadísticas demográficas de población. También en términos porcentuales, los no pobres, los pobres y la pobreza extrema. ¿De dónde surgen estos datos? Surgen de la aplicación, ¿verdad?, de un índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, que fue una línea del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este está compuesto por 4 indicadores relacionados con áreas de necesidades básicas de las personas, como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo, a fin de caracterizar la pobreza y la pobreza extrema, cuyas dimensiones son: más de 3 viviendas en una misma habitación, alojamiento en viviendas precarias o inquilinato, falta en la vivienda de servicio sanitario con descarga de agua, y que en la familia existe algún niño o niña entre 6 a 12 años que no vaya a la escuela. Esto está disponible en los censos de población y vivienda de aquel año. En el momento 2 revisamos otras consideraciones metodológicas, es decir, se diseñó una encuesta que aproximaba a comprender la realidad del territorio, previa territorialización dada por el NBI, que trazó la hoja de ruta para la investigación de campo utilizando un muestreo no probabilístico donde él o la investigadora o investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer esto a través de una relación al azar.
Y ahí me detengo a comentarle lo que significa y cuáles son las ventajas de hacer este muestreo no probabilístico. Bueno, este se utiliza mucho para indicar si existe un rasgo o características particulares de una población. También es una técnica de muestreo ampliamente utilizada cuando los investigadores o las investigadoras realizan investigaciones cualitativas, estudios pilotos o investigaciones exploratorias. Además, se usa cuando los investigadores y las investigadoras tienen un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación, así como también tienen limitaciones presupuestarias. Este muestreo se realiza para observar si un tema en el particular necesita un análisis con profundidad. Seguidamente, en este momento 2, se reconfiguraron los segmentos censales, agregándolos o recomponiéndolos para la delimitación de microáreas. Luego, la encuesta fue validada por las comunidades organizadas con la técnica de bola de nieve, muy utilizada en la investigación cualitativa, en la que las personas escogidas para ser entrevistadas reclutan nuevos participantes entre sus conocidos, y así hasta completar la muestra o representatividad y la cantidad de informantes claves necesarias. Vemos a la imagen que está a la derecha, esta encuesta, donde tiene más desagregados los servicios como alumbrado, agua servida, cloacas, aseo urbano, transporte público, guarderías, preescolar, escuela básica, liceo, dispensario, módulo policial, multihogares, local comunitario, campo deportivo, iglesia, teléfonos, monederos. También algunas otras características de infraestructuras como escalinatas, caminerías, áreas verdes, plaza, parques, terrenos baldíos, vialidad interna, quebradas embauladas, quebradas sin embaular y zonas de derrumbe. Ahí pues hay un poco más de detalle respecto a esta encuesta. A continuación mostramos una reterritorialización de la parroquia Sucre por microáreas de condiciones de vida, lo cual se corresponde al momento 3. En la misma vemos delineado, ¿verdad?, esbozado un cotejo de indicadores propios de este índice de necesidades básicas insatisfechas. No obstante, lo fundamental de este mapa es que fue descargada la información que provino de este trabajo al aplicar esta encuesta con la metodología antes explicada. Número 2, llamado así en aquel entonces, de esta parroquia. Las disfunciones de niños y niñas de Sucre acaecidas en otros distritos sanitarios no se registraron. Vemos cómo comporta esta expresión de este proceso de salud-enfermedad, la manera como se reproduce en el espacio particular y determinado por los procesos generales y también singulares. Podemos apreciar cómo esta tasa de mortalidad infantil se incrementa a medida que desciende el nivel socioeconómico. El primer estrato, que es un grupo de mejores condiciones de vida, podemos evidenciar que su tasa de mortalidad infantil es de 3.26, siendo que el último quintil, que es el grupo de personas que están en peores condiciones de vida, aumenta a 13.69 muertes por 1000 habitantes. En la gráfica que está a la derecha, también exhibe la distribución de esta población que se puede ilustrar con mayor
detalle en los cuadros, pero se ve mucho mejor en el comportamiento de la pirámide de edad, de hombres como de mujeres, ¿no? Vemos ahí las diferencias entre ambos sexos o en referencial a género, cómo se distribuye, donde vemos que en aquel entonces, y es un comportamiento que se mantiene en esa Tacagua Vieja, en el casco central, podemos apreciar que existe un mayor número de personas, jóvenes, adultos jóvenes, en relación a las personas adultas mayores. ¿Qué nos arroja también este trabajo? Una aproximación a las condiciones de vida de esta parroquia, ¿verdad?, relativo a los servicios públicos, que es parte de lo aplicado en la encuesta antes mostrada. Apreciamos cómo toda la parroquia Sucre se dispersan, se distribuyen los problemas de cloacas y de agua, viendo concentraciones, por ejemplo, en color rojo de cloacas, los sectores, según segmentos censales, pero además definidas también por microáreas de condiciones de vida. También a la derecha vemos el agua, el comportamiento de agua, de la distribución de agua en esta parroquia, que habla pues de estos procesos, ¿verdad?, de condiciones de vida que o definimos como zonas de condiciones de vida desde lo productivo, del consumo básico, ¿verdad?, especialmente estos servicios de agua, de red hidrosanitaria, entre otros, vitales para la vida, para la salud, las dinámicas complejas, ¿verdad?, que vamos a revisar más adelante, una de ellas, y la transición de lo rural a lo urbano. Recordemos, por ejemplo, que Tacagua Vieja, el sector antes mencionado, eran zonas rurales, y obviamente hubo una transición importante en este territorio denominado Parroquia Sucre. Adelante. De igual manera, se muestra una aproximación a estas condiciones de vida de la parroquia vinculada a los servicios públicos, donde podemos apreciar que en la imagen a la izquierda del mapa, la zona sur del mismo, ¿verdad?, que lo delimita prácticamente la autopista Caracas-La Guaira, vemos cómo se distribuye el problema sentido desde esos segmentos censales reacomodados como microáreas de condiciones de vida, y podemos observar también a la izquierda cómo se siente la inseguridad y la delincuencia, datos arrojados por esta encuesta que fue aplicada y ya fue con detalle expresada. En la zona norte de esta parroquia, que son las faldas del Ávila, que se corresponde con la carretera Vieja Caracas-La Guaira, si bien hay una sensación empírica de otros sectores que ahí pudiera concentrarse este problema de inseguridad y delincuencia, la gente así no lo percibió. No así la zona que está ubicada al sur de esta populosa parroquia, donde se evidencia con este color el grave problema de inseguridad y delincuencia. Entonces cabe destacar que en el territorio se comprenden las complejas relaciones que se entretejen entre el espacio singular, la sociedad, el ambiente, y que dan cuenta de un determinado perfil de deterioro y destrucción, ¿verdad?, como así nos lo adelantó
Laura en esta presentación. En el proceso de salud, enfermedad, muerte, en esta investigación se elaboraron bolsones de mortalidad, donde había mayor concentración en esta parroquia de mortalidad infantil. Esto fue en 1994. Y allí podemos apreciar en esta zona norte de esta populosa parroquia cómo la carretera vieja Caracas-La Guaira concentra un 12.5% de esta mortalidad infantil. A diferencia del resto de otros sectores, no obstante, vemos otras concentraciones de mortalidad infantil distribuidas en los sectores que están de color fucsia. Cabe destacar que para una de las categorías básicas de la epidemiología, que es la reproducción social, contribuye a comprender con profundidad la forma en que se configuran y transforman el proceso de salud, enfermedad y muerte, fundamentada en la dinámica de producción, es decir, objetos materiales y simbólicos, y consumo, objetos materiales y simbólicos, y su distribución diferencial. Digo esto por la siguiente lámina que vamos a exhibirles. En esta lámina se hace hincapié a este espacio particular, espacio de los grupos sociales, espacio de los colectivos, espacio de las condiciones de vida, ¿verdad? Donde hay una gran potencia explicativa de las acumulaciones en el proceso de reproducción social, de las condiciones objetivas y diferenciales de vida. Hacemos mención, aprovechamos y citamos a Bordella Torres en un trabajo que nos entregó en el 2017, donde habla de territorios urbanos de sacrificio, pues así comporta esta parroquia como otras parroquias caraqueñas y demás territorios en nuestro país. Y cito, pero antes hago una diferencia que ellos nos ofrecen como una propuesta, ¿verdad?, para hacer una diferenciación entre lo que son territorios de acumulación extractivista, los territorios de sacrificio urbano y los territorios de configuración de la vida. Aquí estamos hablando, se pueden conjugar este esbozo, propuesta de definición de territorios sociales en general, pero bueno, yo hice especial hincapié en los territorios urbanos de sacrificio, que ellos lo definen, que es donde se evidencian grandes contradicciones del modelo de desarrollo capitalista, se materializan los procesos de dominación, explotación y marginalización en la organización espacial de las ciudades y la materialidad de guetos, banlieues, favelas y villas de miseria. Aquí los denominarían también los cerros caraqueños, los ranchos, entre otras denominaciones un tanto despectivas. Vemos acá en el mapa una concentración de los problemas que fue utilizado una superposición de los anteriores problemas que hemos revisado, sentidos por los informantes claves de esas comunidades, que son zonas de condiciones de vida que fueron definidas desde los productivos, especialmente relacionados con el consumo básico, las dinámicas sociales complejas como la inseguridad y la delincuencia, y la transición también rural-urbana, que también ha sido un hecho en la configuración de la ciudad y de esta parroquia. Por último, quiero mostrarles que aquí, en esta microárea
quintiles socioeconómicos de esta parroquia, se colocó también como una técnica, ¿verdad?, de una herramienta importante de capas, también mencionado en cartografía social, de capas de cebolla. Se colocaron los problemas uno encima de otro, se vieron dónde se concentraba el mayor número de estas necesidades, demandas, problemas de salud, enfermedad y muerte de la población, y apreciamos cómo en la zona norte de esta parroquia y más hacia el oeste, hemos concentrado todos los problemas, repito, informados por la gente, los denominados informantes claves, y vemos cómo se degrada el color hasta llegar al blanco, apreciando que en esas zonas blancas, claras, que son zonas consolidadas de esta vieja parroquia, el casco central prácticamente de esta parroquia, que tiene obviamente claras diferencias con los demás sectores. Allí, en esas zonas claras de mayor urbanidad, ¿verdad?, o urbanización, estas zonas donde la frecuencia y la calidad en cuanto a la recolección de residuos sólidos es mayor, los problemas de agua no lo sienten como otras parroquias, aparentemente son escasos o ausentes, la problemática de distribución del agua, y el problema de la inseguridad aparentemente en aquel entonces, cuando se hizo esta investigación, era un problema sentido como un problema controlado, ¿no? O sea, como una situación controlada en estos sectores de color blanco, que se corresponde, por ejemplo, al Boulevard de Katia, es decir, las zonas que tienen una urbanización mucho más antigua en esta parroquia. Quiero, por último, finalizar que esta parroquia Sucre, bueno, se situó para aquel entonces, para los que hicimos esta investigación desde la Dirección de Salud de la Alcaldía de Caracas, que la población entonces de la parroquia Sucre es prácticamente la misma de la población del estado Portuguesa. Sigue siendo una parroquia muy populosa y seguirá siendo un gran desafío para las investigaciones y sobre todo para nuestro acercamiento a una forma diferente de aprehender la vida, la salud, ¿verdad?, la enfermedad y la muerte de esta parroquia capitalina. Gracias a las compañeras Xiomani, Laura y Marisela por su exposición. Ahora conoceremos, grosso modo, el trabajo desarrollado de la gestión de gobierno del Ministerio de Salud, que hemos llamado Identificación y Representación de Necesidades Sociales, contradicciones entre los propósitos del Estado y el enfoque metodológico. Como mencioné anteriormente, para el 2002 y desde el nivel nacional se estableció como uno de los ejes centrales el imperativo ético de responder a las necesidades sociales. Para ello se debía tener claridad en cómo definir las necesidades sociales de calidad de vida y salud. Bajo este enfoque se definen como ámbitos esenciales para alcanzar tanto individual como colectivamente una plena condición de calidad de vida y garantizadas como derechos sociales universales deben ser el principal objetivo de respuesta por parte de los entes que tienen a su cargo la función pública. Otro punto importante es cómo se representan estas necesidades, lo que conlleva establecer cuáles son y quiénes la definen, y luego evaluar las distancias que hay entre las necesidades y lo que estamos haciendo en lo conceptual, lo metodológico, lo económico, lo estructural, en los servicios, en los recursos humanos y también en aspectos como la legislación. Vistas así, las necesidades son asimiladas a derecho y no a carencias, privaciones mínimas,
básicas o demandas filtradas por la oferta. Por lo que se propuso para una mayor comprensión del proceso la matriz del PES, como representación operativa del pensamiento estratégico, integrando conceptos en la orientación de los problemas y para la reflexión crítica y permanente de lo que hacemos y nos hace falta por hacer. Esta matriz se puede aplicar considerando los diferentes sectores sociales como salud, trabajo, educación, entre otros, bajo los principios de integralidad, universalidad y equidad. Por ejemplo, en el sector salud se observa que para hacer los acercamientos sucesivos y continuos a la realidad se considera el ciclo de vida de forma integral, viendo no solo el daño inmediato que puede producir una condición de vida, sino también el impacto que éste puede producir a lo largo de la vida. El eje de equidad, que incluye la etnia, la clase social, los territorios sociales y el género. Los ejes de respuesta, dados por la red comunal de hospitalizaciones, especializaciones, de urgencia y emergencia, de vigilancia en salud y de rehabilitación. Y el eje de necesidades, vistas como derechos. Las necesidades pasa por dar respuestas a una serie de preguntas que se corresponden con los ejes horizontales y verticales de la matriz. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades sociales de los infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores en salud, alimentación, educación? ¿Cómo ellas se interrelacionan en su forma de impedimentos a una buena calidad de salud apuntándose a sus causas determinantes? ¿Cómo estas causas impactan diferencialmente de acuerdo con la identidad de género, etnia y territorio social? ¿Cuáles son los déficits entre oferta y necesidades? ¿Y cuál es la disparidad y por inequidad en el acceso y también en las condiciones de calidad de vida y salud? ¿Qué proponemos hacer para cerrar estos déficits y reducir las inequidades? Como se observa en la lámina, son un conjunto de preguntas orientadoras que nos permiten visualizar la problemática de una manera integral, incluso considerando cuáles son las respuestas y cómo debemos hacer para alcanzar realmente y garantizar verdaderos derechos. Pero cuando se diseñó la metodología para la identificación y representación de las necesidades sociales, se dejó de lado la matriz del PES, o representación operativa de pensamiento estratégico, y se consideró la metodología de planificación estratégica situacional. Aunque utiliza técnicas de tipo cualitativas y cuantitativas que nos llevan a valorar la multiplicidad de los problemas y a identificar las causas clave y las variables significativas, apuntan a la priorización de los problemas. Además, no considera los ejes de inequidad, el ciclo de vida y los ejes de respuesta. Por tanto, sigue dando una visión fragmentada. Conclusión, aquí se puede observar un ejemplo de lo que Mario Testa establece como el postulado de la coherencia, donde el método condiciona el propósito del Estado, en este caso, el cambio, la transformación, y terminamos legitimando lo que estamos obligados a cambiar para que realmente podamos garantizar derechos. A continuación, José Luis nos presentará la experiencia desarrollada desde la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor. Muy buenas a todos, mi nombre es José Luis Fernández y estoy aquí por invitación de la profesora y ex compañera de trabajo, la doctora Luisa Castillo, que me ha pedido que les hable un poco de lo que fue la experiencia del Observatorio Metropolitano en Calidad de Vida y Salud, la Escuela de Líderes y el Diplomado en Estrategia de Promoción de Salud bajo la óptica de la calidad de vida, ¿no? Ese es un poco el tema. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Fue un trabajo que nos llevó un buen tiempo desarrollándolo en la Dirección de Salud que conducía para ese momento la doctora Luisana Melo. Y entonces voy a tratar de muy rápidamente aportarle las principales características del trabajo que se hizo. Voy a permitirme que ustedes compartir la pantalla para que ustedes la puedan visualizar. Bueno, el trabajo parte, como deben haber sabido ya por las presentaciones previas, de un concepto amplio de salud, ¿no? Nosotros contemplamos la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como aquellos factores que le hacen a la persona estar realmente saludables. En ese estado de salud, entonces, intervienen una serie de factores, tanto de nivel macro, como de nivel medio, como de nivel micro, que están muy asociados a la forma como la gente desempeña su vida.
Sí, la salud tiene que ver desde las políticas económicas de un gobierno, de las políticas de vivienda de un gobierno, desde las fuerzas globales, desde la cultura. Es decir, uno puede pensar toda esta situación de cambio climático, cómo afecta a la salud de los humanos. Y ahí tenemos una serie de factores que son de nivel macro. Luego tenemos en las situaciones de nivel medio, aquellas cosas o actividades que los humanos hacemos que terminan afectando. La dieta, el tener actividad física, el fumar, todos son factores de nivel medio. Y por supuesto los factores no nos afectan a todos de igual forma. En las diferentes etapas de la vida nos pueden afectar de una u otra forma. Y tampoco afectan a todos los grupos poblacionales de la misma manera. Es decir, las personas con bajo posibilidad de ingreso muy probablemente se resienten física. Los indígenas tienen situaciones de salud, las personas discapacitadas, en fin. La conformación del sistema de salud también tiene un determinado acceso, una determinada disponibilidad, una determinada forma de utilización. Y también, por supuesto, hay lo que tiene que ver con el sistema fisiológico de cada ser humano y de las reacciones biológicas que tiene el organismo. Es decir, tratamos en las tres experiencias, tanto en el observatorio como en la escuela de líderes, como en el diplomado, de hacer entender la salud como un proceso integral. En el diplomado me disculpan el salto de la pantalla, el diplomado metropolitano de equidad en calidad de vida y salud tenía dos grandes pilares. Un pilar era la escuela de líderes comunitarios, que aspirábamos a que se conformara en una red de informantes comunitarios sobre todas aquellas situaciones que en cada una de las comunidades del área metropolitana de Caracas confrontaba la población, y por otro lado una red institucional que derivaba de los servicios instalados y las prestaciones que se le hacían a esa misma población. Es decir, tenemos una red comunitaria y una red institucional. Entonces ahí a cada una de esas redes enfocábamos un esfuerzo. A la red comunitaria enfocábamos la formación de los líderes comunitarios, y a la red institucional la enfocábamos mediante el diplomado que se realizó. Entonces se partía sobre la base de que las necesidades sociales no se expresan de igual forma en todos los territorios, no afectan de igual manera a todas las familias, e incluso hasta a nivel individual presentan características que dependen, por ejemplo, del ciclo de vida en que tenemos. Y ahí nos propusimos desde el observatorio entonces hacer un rastreo de todas las situaciones que afectan la salud, empezando por lo que llamábamos un rastreo de localización, es decir, ir comunidad por comunidad, observando cuál era la oferta que se le prestaba a esa comunidad y cuáles eran además las limitaciones o las carencias que tenía esa comunidad y aquellas situaciones problemáticas que tenían. Entonces, ese era un proceso que llamábamos de rastreo de localización. Teníamos además una red de informantes claves que iba a derivar también de esos territorios sociales, de esos líderes comunitarios, que se iban a conformar en unos informantes claves que habitualmente iban a estar reportando al observatorio. Y había otro proceso que era una encuesta por muestreo, en el cual íbamos a develar las condiciones de vida de la población, y una encuesta de satisfacción sobre el sistema público de salud y el funcionamiento de las misiones sociales, tanto adentro, local, Misión Robinson, Volvancara, etcétera, que eran las que estaban en ese momento instrumentadas. El observatorio en realidad quería conformarse como una plataforma de información, de forma que permitiese tomar decisiones sobre las políticas de la alcaldía, las políticas de salud, y regir además, dar insumos a las otras dependencias de las alcaldías para que tomaran acciones en todas aquellas situaciones conexas que enfrentan la salud. Como ustedes saben, estábamos en el nivel local de gobierno, y en el nivel local de gobierno la función de prevención de la salud es muy importante. Entonces, sobre las comunidades, nosotros debíamos ver la situación de forma integral. Uno a nivel de análisis a veces lo segmenta
por áreas, infraestructura es un lado, educación es otro lado, salud es otro lado, pero en las comunidades esa segmentación se presenta de forma integrada, es decir, la educación tiene que ver con la salud, la infraestructura afecta la salud, es decir, entonces nuestra ambición era poder hacer una recopilación, un corpus de informaciones sobre las comunidades que permitiese a la alcaldía como tal accionar en las diferentes políticas y prestaciones de servicio a cada una. Esa era un poco la ambición que tenía el observatorio. Entonces empezamos, lo primero que teníamos que hacer era ese rastreo de localización y actualización cartográfica de los servicios sociales, luego íbamos a hacer el encuestamiento por muestreo, luego íbamos a sistematizar toda la información contenida en los diferentes registros administrativos del área metropolitana. Esas fueron las 3 líneas básicas con que se funda el observatorio. Hacer un mapeo, un rastreo completo de todas las comunidades, hacer luego un encuestamiento por muestreo, para apreciar la cobertura en general en el área metropolitana del Sistema Nacional de Salud y luego recopilar a nivel local, a nivel de comunidad, todas las informaciones que nos vienen por los diferentes registros administrativos del Estado venezolano. Bueno, se pretendía además, y creo que es una parte muy novedosa de la experiencia, integrar esas dos cosas. Siempre la ambición era que la parte institucional pudiese trabajar junto con la parte comunitaria. En ese sentido, el diplomado en estrategia promocional de calidad de vida y salud y la escuela de líderes comunitarios, es decir, lo que viene del mundo de la academia y lo que viene del mundo de la comunidad, debían tener un espacio de encuentro. ¿Para intercambiar qué? Para intercambiar aquellas informaciones que afectaban a la salud de las comunidades, ¿no? Y entonces pensamos que una buena forma de integrar esos dos mundos era mediante la creación de un espacio de encuentro e intercambio, generando unos ejercicios volcados a las comunidades. Entonces, esos ejercicios volcados a las comunidades formaban parte del diplomado y esos ejercicios volcados a las comunidades formaban parte también de la escuela de líderes comunitarios. En esos casos trabajaban conjuntamente el diplomado y la escuela de líderes comunitarios. Bueno, esto pretende un poco describir la presencia de la cantidad de los líderes comunitarios que teníamos en cada zona. Ese es un mapa del área metropolitana de Caracas. Como ustedes verán, la alcaldía era la alcaldía mayor de Caracas, pero había mucho más presencia en el área que constituye el municipio Libertador. Sin embargo, en la zona de Petare, situada a la derecha de esa gráfica, ustedes pueden ver que tenemos una presencia importante en Petare, así como en las minas de Baruta, que está situado hacia la parte central inferior del gráfico, ¿no? El tamaño de la circunferencia nos indica la cantidad de líderes con que contábamos en la primera camada de la escuela de líderes. Bueno, este es un ejemplo de una foto tomada de uno de los ejercicios que se hizo. Eran los líderes comunitarios, en ese caso, si la memoria no me falla, eso era Vistalmar, que está situado en Catearamar, ¿no? La escuela de líderes comunitarios tenía una formación que iba desde la misma parte teórica. Empezamos por el concepto de calidad de vida. A su derecha pueden ver un poco el plan de formación que teníamos en los cursos que se realizaron en la escuela de liderazgo. Empezamos por el concepto de calidad de vida, concepciones de necesidades sociales, cuáles son los determinantes sociales de la salud, el territorio social y la salud. El curso, incluso le damos un curso de cartografía simplificado a las comunidades para que supiesen hacer el manejo de datos, levantar un croquis, levantar localizaciones. Luego le dábamos mecanismos de recolección de estadísticas y a lo último hacíamos un trabajo de campo que era como el ejercicio final de esa formación. Esto es importante porque cuando hablamos de las necesidades que afectan a la salud, a veces el participante está tan habituado a llamar necesidad a una cosa que termina no visualizando otras de las cosas que afectan su salud.
Entonces, es importante que pues, nuestros líderes comunitarios se acostumbraran a ver al mundo, por decirlo así, con nuevos ojos. Es decir, dentro de las situaciones de carencia que ellos vivían, ellos tenían que empezar a descubrir cómo esas carencias afectaban su situación de salud. Entonces, esta primera parte conceptual, teórica, era importante, que ellos entendieran la relación que había entre el agua negra, entre el agua con que está cocinando el perro calientero, entre un amasijo de cables eléctricos, cómo eso podía poner en riesgo. Entonces, había que enseñarnos a ver esa situación. Básicamente, se trabajaba en diferentes áreas, trabajábamos desde el transporte, la alimentación, medio ambiente, los servicios básicos, la seguridad ciudadana. Todo eso eran aspectos que relacionábamos con el tema de la salud a nivel conceptual. Y a nivel de productos, como les dije, teníamos tres fases. La primera de las tres localizaciones, con una localización cartográfica de cada una de las ofertas presentes en sus comunidades y las carencias presentes en las comunidades, una aplicación del registro sociocomunitario para levantar todas aquellas potencialidades sociales que habían en sus comunidades, y luego venía una encuesta general sobre condiciones de vida y cobertura del sistema público de salud, y luego encuestas específicas valorativas, y el paso final, del cual no llegamos a implementar, era la puesta en marcha de observatorios locales metropolitanos en equidad y calidad de vida. Es decir, descentralizar el observatorio que hemos hecho de la alcaldía, llevarlo a que funcionase en cada una de las localidades, ¿no? Entonces, un poco las localizaciones, las tres localizaciones, contemplar el área de la salud, la alimentación, la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda, servicio de transporte, el tiempo libre y el encuestamiento por muestreo. Quería ver las características demográficas de la comunidad y socioeconómica, la cobertura de los servicios de salud, la cobertura de las misiones y la valoración que la población tenía en torno a eso, ¿no? Entonces, lo primero era el levantamiento de localizaciones. Ahí, por ejemplo, de esto es la zona de Cotiza. Entonces, esta era la forma como se hacía el rastreo de localizaciones sobre la cartografía actualizada de Caracas. Conseguimos la cartografía más actualizada porque era la que se estaba utilizando en ese momento, se iba a utilizar para el censo de población y vivienda que se venía encima, estaba muy fresca esa cartografía. Logramos un convenio con el INE en el cual ellos nos suministraron la cartografía, y sobre esa cartografía ubicamos todos los servicios y programas sociales públicos o privados que funcionaban en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, hacíamos primero una delimitación de la comunidad, una definición del perímetro, algo un poco, la definición de comunidad es un poco más fina que la de las áreas de salud integral comunitaria. Es decir, una área de salud integral comunitaria en realidad puede contener diferentes comunidades. Sobre esa base, de esa delimitación, entonces utilizábamos un plano en el cual se podían ver cada uno de los inmuebles, y como les digo, se les daba a ellos un curso de cartografía simplificada. Aquí hay, por ejemplo, una imagen de los líderes de la escuela de líderes comunitarios utilizando la cartografía sobre el terreno. Están ahí en la zona ubicando cosas, ubicando dónde están, llenando los diferentes instrumentos para hacer las localizaciones. Esta es una ficha de localización. En este caso, aquí hay un consultorio popular en la calle La Acacia, entre Maracaibo y Tres Delicias. El nombre de la casa es la Casa Panela. Es un consultorio popular de adentro que estaba en funcionamiento. El estado de la estructura es regular, en fin. Es para cada una de las cosas que ellos se conseguían en el territorio, debían llenar una ficha de localización. Se les daba, por supuesto, una guía metodológica y un entrenamiento para que ellos supiesen paso a paso lo que tenían que hacer. Eso lo recogíamos en una cartilla con estos 9 pasos. Y entonces ellos procedían en la ficha de localización que tenían a escribir una ficha por cada localización en cada una de las áreas. Aquí tienen una tabla de códigos que se utilizaban, es decir, tenemos desde operativos mercales móviles hasta un módulo de tránsito, hasta situaciones medioambientales como containers de basura desbordados, etcétera, etcétera, ¿no? Se les enseñaba cómo hacer los recorridos, de dónde debían partir, cómo debían numerar, cómo debían hacer los tipos de recorrido, y sobre esa base ellos iban recorriendo
las diferentes comunidades y anotando cada una de las situaciones que tienen que ver con el medio ambiente o el medio social en las que se van afectando o puede haber consecuencias sobre la situación de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de situaciones que en ese caso detectamos. Creo que estamos todos, este es el área, el mismo ejemplo de Vista Almada, que hay, por ejemplo, una torre eléctrica que construyeron, cuyas bases de la torre eléctrica pasa o atraviesa las casas donde habita la gente. Entonces, todas las situaciones de riesgo, todas las situaciones incluso de comercio informal dentro del perímetro definido por la comunidad, deberían estar detectadas en el plano de localización. Así se levantaron y se constituyeron un rastreo de alrededor de 230 comunidades en el área metropolitana de Caracas, que fue lo que se cubrió durante el funcionamiento de la escuela de líderes comunitarios. Al final, que se terminaba el rastreo, la comunidad terminaba produciendo una especie de resumen de su área o de su zona. El producto, por ejemplo, aquí está uno de los resúmenes de Cogal de Piedra, en Parroquia Macarao. El resumen llevaba la historia de la comunidad, llevaba toda la parte demográfica, y entonces aquí ya se empieza a ver el cruce con los oficiales. Los datos de esto es tomado en parte del recorrido comunitario, en parte de los registros del Instituto Nacional de Estadística. Entonces ahí tenemos ya la presencia, por ejemplo, en las zonas de agua, servicio eléctrico, las diferentes edades de la población, por grupo de edades, por forma de colección de basura, etcétera, etcétera. Y luego las principales problemáticas de la comunidad que habían sido discutidos con ellos mismos en la comunidad como las principales amenazas para la salud. En ese caso, una de las ciencias que hacía las comunidades era la presencia de alumbrado eléctrico. Habían habido ya varios incidentes con niños que en la azotea habían tocado cables de alta tensión y eso había puesto en riesgo su vida, y la presencia de la quebrada de Agua Fina que se desbordaba con frecuencia. Otra de las cosas que se hizo en paralelo fue el sistematización de los registros administrativos. Por ejemplo, para todos los distritos sanitarios de Caracas hicimos ambulatorio por ambulatorio el levantamiento de la población de referencia y la sectorización de la red de ambulatorios. Es decir, nosotros sectorizamos, esta es la red ambulatoria, pero lo hicimos para ambas partes, tanto para la red ambulatoria como para el programa de Barrio Adentro 1 y los consultorios populares. Es decir, definimos el ámbito de cobertura del ambulatorio, y luego en cada ámbito de cobertura, que tienen listado los diferentes ambulatorios, 4 en la Torre, el ambulatorio del Valle, el distrito de Casaltadó, o el ambulatorio de Nueva Caracas, y cuál es el ámbito. Luego se le suministró a cada ambulatorio la población, las características de la población, cuánta población tiene asignada las comunidades que ese ambulatorio cubre, cuántas discapacidades, por ejemplo, se habían conseguido en esa área de cobertura de la centro de población, de qué características de edades tenía la población, porque al fin era producir una especie de reportes epidemiológicos centrados en cada una de las localidades, ¿no? Como ustedes verán, esto se cuenta rápido, pero fue un trabajo muy grande de sistematización, de recopilación, de cálculo, de trabajo con la gente. Es decir, en el desarrollo de todo esto, no conseguíamos dónde pegar, por ejemplo, la cartografía de Caracas para que tener desplegada toda la cartografía de todos los ambulatorios. Hubo que pedir prestado el cuartel San Carlos para que todas las paredes del cuartel San Carlos desplegar la cartografía donde pudieran ir los funcionarios de servicio a localizar su ambulatorio con el área de cobertura, ¿no? En todo caso, esta es una visión muy resumida de la experiencia que se hay. Por supuesto, todo esto detrás, todo esto, mucha metodología, mucho trabajo,
Pero lo que creo más importante de rescatar es que era un ejercicio donde confluían las diferentes visiones. O sea, confluía tanto la visión de la comunidad, la visión de la gente, como la visión de la academia, como la visión de la técnica estadística. Y todo ello confluía en un producto cuyo destino final era obtener una visión lo más integral posible de la situación de la salud en cada una de las comunidades del área metropolitana. Entonces, esto fue en apretada síntesis la experiencia que tuvimos en el Observatorio de Calidad de Vida y Salud de la Alcaldía de Cali.